Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La sabiduría cristiana lleva al crecimiento, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Te ruego me acompañes en la oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Bendito Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu trono de gracia para rogarte que nos enseñes tu palabra. Nos guíes con tu Santo Espíritu. Recibe tú la gloria y la alabanza por siempre. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, gracias. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia cosmopolita, una iglesia donde había personas de todo tipo de cultura, de filosofías, de pensamientos, de economías. Corinto era un puerto donde se reunían comerciantes, en donde vivían exmilitares que, por decirlo de esta manera, ya se habían jubilado, nobles de Roma que también, por las mismas circunstancias de su edad, vivían ya en Corinto. En esta ciudad también había un grupo importante de judíos, y de entre estos, algunos llegaron a conocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Entonces conformaban la iglesia de Corinto. Según la filosofía griega, que era muy estimada, una de las cosas importantes para el ser humano era estudiar y llegar a ser una persona sabia. Estudiar la sabiduría de los escritores, de los filósofos de la época dorada de Grecia. Pablo pues entonces se dirige a los corintios diciéndoles que él, al llegar a su ciudad, no les habló con términos elocuentes de la oratoria propia de los filósofos y oradores de su época, sino que les dio el mensaje simple y llano, el mensaje de Dios, de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y, viviendo como tal, en una santidad completa, se entregó a sí mismo para morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. El justo por los injustos. Este es el mensaje del Santo Evangelio, de las buenas noticias que Pablo dio a conocer a los corintios. Surge así pues una iglesia mayormente gentil. Y Pablo les va a decir que Dios ya había contemplado desde antes de la fundación del mundo la salvación de todos ellos para bendecirles. Termina diciendo en la primera parte del estudio que hicimos la vez pasada que Pablo se dedicó a dar a conocer a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que le importaba a Pablo, dar el mensaje claro y rotundo de que en Cristo tenemos salvación. Entonces sigamos la lectura a partir del verso 6, como Pablo escribe. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Y esta sabiduría de la que habla Pablo es la sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Pablo aquí no hace referencia específica de a qué gobernante se refiere, pero muy probablemente se refería a Pilatos, que había sido el gobernador de Judea en los tiempos del Señor Jesucristo, de Caifás y Anás, que era el sumo sacerdote en la época del Señor Jesús,
Anás era su suegro. También Pablo se está refiriendo a los fariseos, saduceos y herodianos, grupos religiosos que ostentaban poder y que por este poder se confabularon para matar al Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. La palabra misterio significa un secreto que ahora Dios ha revelado. Un secreto que antes estaba oculto. Y estuvo oculto desde la creación del universo hasta que vino el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Es cuando Dios revela ese secreto. Y entonces ese secreto, esa verdad revelada, es la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida, que había estado oculta, secreta, y que Dios había destinado esta sabiduría para nuestra gloria, la gloria de todo cristiano, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de los gobernantes de este mundo, vuelve a retomar Pablo la idea, la entendió. Ninguno de los gobernantes entendió esa sabiduría de Dios, porque de haber entendido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría de Dios viene siendo el plan de salvación, el evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino a la tierra para morir en nuestro lugar. Eso es lo más vital, lo más importante que el ser humano debe de entender. Y los gobernantes de este mundo, dice la Reina Valera de este siglo, no lo entendieron y por eso crucificaron al Rey de Gloria. Sin embargo, como está escrito en Isaías capítulo 64, dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Y qué es lo que Dios ha preparado? El Santo Evangelio, las buenas noticias. Quiere decir que Dios, desde la eternidad, ya tenía planeado el hecho de que viniera el Señor Jesucristo y muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ciertamente a Dios no lo tomó el evento de que Cristo muriese en la cruz, no lo tomó descuidado. No, Dios ya lo había planeado en la totalidad de los eventos que sucedieron. Ahora bien, dice Pablo, Dios nos ha revelado otra vez el misterio. Ya dejó de serlo porque ahora Dios lo ha revelado por medio de su Espíritu. ¿Y qué es lo que ha revelado? El Santo Evangelio. Este Santo Evangelio que fue realizado con la sabiduría de Dios. Pues el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Pregunta Pablo. Y entonces dice así: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu que procede de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios conoce la mente del Padre, entonces nosotros también podemos conocer la mente de Dios. Para que entendamos, dice Pablo, lo que por su gracia Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido Dios por su gracia? Ser salvos por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es un plan maravilloso que Dios había guardado desde antes de la fundación del mundo, oculto, un misterio que ahora lo ha revelado cuando ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Ese secreto que Dios nos ha revelado, ese secreto es un secreto lleno de gracia que Dios nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, dice Pablo, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, porque no lo va a poder entender
la persona que no tenga el Espíritu de Dios. Entonces, dice Pablo, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto, no va a aceptar lo que procede del Espíritu de Dios. Porque para esa persona que solamente tiene la sabiduría humana, para él es una locura. Es una locura que Dios, el Creador, Señor, soberano, eterno, maravilloso, poderoso, Él se haya fijado en sus criaturas que pecaron y Dios mismo toma cuerpo humano haciéndose hombre para vivir en plena santidad y de esta manera podernos justificar ante Dios Padre y morir en la cruz del Calvario para de esta manera podernos salvar, dándonos vida eterna cuando venimos a creer en su obra redentora. Es un plan maravilloso que para el que no tiene el Espíritu de Dios, sino solamente tiene el espíritu humano, por muy sabio que éste pueda ser, para él es una locura. No puede entenderlo, dice Pablo, porque hay que discernirlo de una manera espiritual. De otra forma, es algo absurdo. En cambio, el que es espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, el que es cristiano, el que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, éste juzga todo. Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, dice Pablo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Una pregunta retórica porque la respuesta es nadie. Y dice Pablo, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nadie puede instruir a Dios porque nadie conoce la mente de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo nos instruye a través de su Santo Espíritu. Así lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando dijo, yo voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien los instruirá, quien los guiará, quien les recordará mis palabras. Así bueno, pues, todo cristiano tiene el Espíritu de Dios viviendo en su persona. Todo cristiano tiene la mente de Cristo y todo cristiano puede entender lo que Dios desea para la vida de él. Así que nosotros tenemos ya la bendición de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos que un día Dios nos llevará ante su bendita presencia, pero mientras llegue ese momento, nosotros nos tenemos que esforzar. A eso va a llegar Pablo más adelante, a decirle a sus lectores que ellos se tienen que esforzar para vivir una vida en santidad, que agrade al Padre. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días que Dios nos permita vivir. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así, bueno, pues te invito a que leas tu Biblia, porque ahí es donde vas a encontrar las directrices de Dios para tu vida. Demos gracias a Dios. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, porque tenemos tu Santo Espíritu, la mente de Cristo. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, que es en donde encontramos todas las directrices que nos servirán como una brújula para llegar a buen puerto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en YouTube y en Facebook. Te agradecemos que nos acompañe los domingos a las 7 de la noche. Escríbenos en Telegram, WhatsApp. Comparte estos videos con tus seres amados,
Recuerda que tenemos una cita todos los domingos, 7 de la noche. Dios te bendiga. Gracias.